Yo voy a hablar del trabajo que hicimos en el grupo 3, donde tuvimos muy interesantes discusiones. Las preguntas despistadoras fueron muy útiles porque nos sirvieron para como llegar a un consenso, una idea común de lo que teníamos que desarrollar. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue modificar el título del tema, que tenía una redacción poco afortunada, y quedó de esta manera: diseño de sistemas de monitoreo participativo que den beneficios a comunidades y productores, que nos pareció que quedaba más claros. Como decía, las preguntas nos permitieron identificar claves y oportunidades, que fue lo que tratamos de desarrollar en una serie de ideas que surgieron a partir de la gira de ayer, o sea, tomando directamente en consideración las experiencias que conocimos ayer con el cacao, con el café, con la ganadería y la leche, con manejo forestal, etcétera. Tratamos de generar algunas recomendaciones para ser tomadas en cuenta justamente en el diseño de sistemas de monitoreo participativo. Estas son las primeras tres. Son ideas complejas porque existen una serie de elementos, una serie de elementos que están fuertemente relacionados, así que hay que leerlas con detenimiento por las implicaciones que tiene unos aspectos con otros. Entonces, la primera es utilizar indicadores útiles y fáciles de interpretar en diferentes escenarios y escalas de manejo y ligados a parámetros de productividad. Entonces, indicadores útiles y fáciles de interpretar para distintos escenarios, escalas de manejo, pero siempre vinculados a parámetros de productividad. Esto fue algo que surgió en las discusiones de la mesa y que tenía que ver con encontrar las cosas que le interesan a los productores. Si yo no veo una relación entre lo que voy a hacer para monitorear la biodiversidad y los metros cúbicos de madera que quiero sacar, o los litros de leche, o el cacao de calidad que necesito, es difícil que ellos puedan incorporar el componente de biodiversidad al seguimiento de la eficiencia, digamos, ambiental de su proyecto productivo. La número 2 es involucrar y empoderar a las comunidades o a los productores en la implementación del sistema de monitoreo mediante la creación y fortalecimiento de capacidades locales. Eso básicamente tiene que ver con introducir elementos técnicos a sus formas de operar, a sus formas de planificar y trabajar con ellos y apoyarlos, pero sobre todo, y muy importante, empoderarlos. El tercero es: los esquemas de monitoreo deben diseñarse caso por caso y elegir las condiciones ambientales para hacer comparaciones adecuadas. Ayer Alejandra nos dio ejemplos muy interesantes sobre cómo puedes hacer comparaciones o incluso modelado bajo escenarios hipotéticos de distintas formas de hacer el manejo del territorio y desarrollar las actividades productivas. Y esto tiene que ser accesible para el productor, porque el productor tiene que hacerse cargo de hacer esta implementación del trabajo de monitoreo. 4. Los esquemas de certificación. Esto fue una discusión súper interesante y también tuvo muchísimo que ver con lo que vimos ayer. Dice: aunque los esquemas de certificación no aporten beneficios económicos directos, o no siempre aporten beneficios económicos directos, ayer los tres nos dijeron: por certificación no estamos ganando más dinero. No quiere decir que no sirvan, de hecho, por el contrario. Sí son útiles para organizar sistemas de monitoreo y crear conciencia, compromiso y mejores prácticas para hacer la producción compatible con el entorno. Eso fue lo que vimos ayer. Decía Guillermo, el cafeticultor: no estoy ganando más dinero, estoy sacrificando hectáreas para reforestar áreas ribereñas, por ejemplo, pero estoy contento porque los niños tienen buenos pupitres, el agua está limpia, tenemos mucha mejor calidad de vida. Entonces, fíjense qué interesante que, a pesar de que no necesariamente el esquema de certificación les está trayendo beneficios económicos como tanto se ha pregonado, sí está teniendo un impacto en modificar la forma de pensar y de ver el manejo de la producción por parte de en este caso de los finqueros, pero en México es en el caso de las comunidades, que son dueñas de grandes extensiones de tierra, ¿no? La idea de esta recomendación es que, bueno, si en el corto plazo la implementación de sistemas de certificación no necesariamente va a traer ese ingreso económico adicional,
En el mediano y en el largo plazo, decía ayer Guillermo, que llevaban 10 o 12 años haciendo las cosas así, puede traer una modificación de las formas en las que se hacen las cosas, ¿no? Entonces, puede ser un detonador, un facilitador, es decir, hay que, además del estímulo económico, hay que decirle, esto te va a ayudar a hacer las cosas de mejor manera también, y hay evidencia de ello, ¿no? 5, el monitoreo participativo o comunitario no es necesariamente investigación científica. Creo que ayer y durante los trabajos del taller hemos estado saltando entre el monitoreo que se hace con propósitos de certificación, el monitoreo que se hace como investigación científica, las tesis y los fantásticos trabajos que nos han presentado, y el monitoreo que se hace con propósitos de mejoras en el manejo o de evaluar el impacto del manejo sobre la conservación de la biodiversidad. Como que son 3 visiones diferentes de lo mismo y no podemos revolverlas, sino tenemos que analizarlas ordenadamente, ¿no? 6, el diseño e implementación de los sistemas de monitoreo puede realizarse bajo esquemas de ciencia ciudadana existentes o nuevos. Básicamente esta es la puerta para que la gente se involucre de manera simple, con poca capacitación, a costos bajísimos y con una bola de ventajas como la ampliación de la cobertura, la intensidad del monitoreo, etcétera, etcétera. Corregidos los errores del muestreo que hagan falta. El Global Water Watch, que fue uno de los primeros ejemplos de ciencia ciudadana que se implementaron a nivel mundial, donde la gente toma datos de su calidad del agua, con un pequeño kit técnico. Y esa información, tanto la que se genera con el ejemplo más conocido como eBird, o mediante estas metodologías, tiene un tremendo valor y cada vez tiene más importancia para el quehacer científico, porque la academia puede cubrir áreas pequeñas, generalmente no puede hacer proyectos de más de cierto número de años, no hay poca investigación a largo plazo todavía, pero este tipo de esquemas de generación de cantidades masivas de información, cuando se hace de manera estructurada, puede tener tremenda utilidad científica. Bueno, 7, los costos del monitoreo deben ser acordes a la economía del proyecto, es decir, deben ser rentables. Tuvimos una tremenda y realmente larga discusión al respecto, porque todos queremos saber de economía, y deben incorporarse a los gastos de operación de la práctica productiva para que su aplicación pueda ser viable y permanente. En mi país, la sustentabilidad en la producción es un requisito de ley. No puedes demostrar que la producción es sustentable si no haces monitoreo, y si no haces monitoreo de la biodiversidad tampoco. Entonces, este es un aspecto súper importante y muy debatible. Roger me llamó perverso el otro día. Está muy bien. Pero es interesante que cuando se habla de monitoreo de bosques, por ejemplo, para aprovechamientos forestales, nadie tiene ningún problema en que los costos de la evaluación de los bosques a ser aprovechados pues se carguen a los costos de la producción de la madera. Pero cuando hablas de monitoreo de biodiversidad, parece que tuviera que haber un subsidio o un gasto adicional para pagar el trabajo de monitoreo de biodiversidad, y eso no necesariamente tiene que ser así. Y la clave y la diferencia la puede hacer el involucramiento y el empoderamiento de las comunidades. Eso puede hacer toda la diferencia. Y en México estamos teniendo algunos casos en donde ya esto está ocurriendo. Bueno, por último, lo que hicimos con el cuadrito del resumen fue, no se los voy a leer, porque son estas ideas elaboradas y complejas que les acabo de leer, descompuestas en sus partes clave, desde la perspectiva de qué sería un principio, qué sería una característica del diseño, qué sería un método y técnica útil y algunos aspectos a considerar. Básicamente esta es como una síntesis en pedacitos de lo que acabo de leer, entonces no vale la pena que lo revisemos. Ya con eso termino, no sé si tengan preguntas.